Justamente esta mañana estuvimos en casa del magistrado Luis Arce Córdoba, el miembro del jurado, representante del Ministerio Público, que declinó a sus funciones luego de haber enviado una carta feroz en la que describía con crudeza cómo funciona realmente el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y cómo está todo absolutamente digitado y cómo está todo fríamente calculado por Salas Arenas, que tiene en sus iguales, en sus pares, a una especie de mini-mis, ¿no? Que todos actúan igual, todos votan igual, ¿no? Son todos como sus umpa-lumpas. Y el único que tiene su criterio propio, el único que tiene voluntad propia, era Luis Arce, que ya no pudo continuar y simplemente declinó, que esa es la palabra que usa en su carta, no sin antes contarnos todo lo que pasa al interior de este jurado, que tiene el triste mérito de haber producido la elección más enrarecida, más extraña, más dudosa, más sospechosa de los últimos tiempos. En esta primera parte de la entrevista, Luis Arce nos revela algunas de estas verdades terribles que ocultaba el Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas. Adelante. Doctor Arce, muchas personas están diciendo que su declinación no responde a otro motivo que el de dinamitar este proceso electoral. Absolutamente falso. Lo niego rotundamente. No hay razón para hacer una afirmación de esa naturaleza. Somos el despacho con mayor rapidez resuelve las causas, las firmas y la actuación de... Yo me remito a la información que se puede recabar en la base informática del jurado. Mi carta señala con mucha claridad que reconozco que no hay posibilidad de renuncia, pero la Constitución también establece que lo que no está prohibido está permitido. Y por eso que, señalando en la carta, que reconociendo que no hay posibilidad de renuncia, declinaba a la representación que el Ministerio Público tuvo a bien hacer. ¿Cuál sería el sinónimo, digamos, de declinar? Porque su cargo es irrenunciable. Entonces, declinar es inhibirse, es darse por vencido, es protestar. ¿Cuál es el significado de esta declinación? Es una inhibición, como usted bien lo dice. Me aparto de esto, me inhibo frente a la imposibilidad de una renuncia, porque estamos en pleno proceso electoral. Hoy ya debería estar en funciones el nuevo representante del Ministerio Público ante los órganos de elecciones, sea porque venga el suplente o por quien designen. Por ejemplo, hay antecedentes que cuando no está completa los 6 miembros titulares, han enviado a provisionales. O sea, alternativa de solución en el día existe. Obviamente, al momento que yo hago el planteamiento, era conocedor de cuáles eran los efectos, pero también conocedor que con criterio mínimo se reemplazaba a quien estaba declinando o inhibiéndose de seguir representando al Ministerio Público en sus funciones. Las razones de mi declinación, es extensa mi carta, a ella me remito en todos sus términos. Sin duda, pero me refería si estuvo tentado de declinar antes, ante tanta irregularidad. Mire, si fuéramos de la sociedad coreana, dicen que ellos tienen hasta 3 oportunidades para creer en la posibilidad de cambio de las personas. En el Perú tenemos 2, por eso que solamente hay 2 instancias. La gota que rebalsó el vaso de agua fue la última sesión. Desde enero de este año era obvio la polarización de posiciones en el jurado. ¿Cuáles eran esos síntomas que usted detectó desde el inicio? Están plasmados en mis votos en minoría. Desde la postulación de un ciudadano que dejaba de ser la máxima autoridad en el país y se postulaba al Congreso. Usted se opuso a esta postulación de Vizcarra. Pero desde el primer momento, por favor, lean. Y fue el voto solitario, como siempre. El voto solitario. En el primer momento, respecto de la imposibilidad que tenía por haber sido un alto funcionario. ¿Era ilegal su postulación? En mi concepto total.
atentando contra el mandato de la Constitución. Ha habido otras irregularidades, como que, por ejemplo, el presidente en ejercicio, Francisco Sagasti, era parte de una fórmula o una plancha presidencial que postulaba en las elecciones. ¿Esto está bien? ¿Es normal? Finalmente, no terminó siendo postulante porque no había la posibilidad legal de que eso sucediera, ¿no? ¿Y se pueden mantener fórmulas de dos? Sí, claro. Porque lo mismo pasa con el candidato Castillo, ¿verdad? Exacto. Es el más claro. Eso es legal. Eso es más claro, exacto. Eso es el más claro ejemplo, ¿no? Usted ha dicho en su carta que la razón por la que renuncia es para no convalidar falsas deliberaciones constitucionales. Cuando dice que son falsas, quiere decir que todas estas discusiones que los peruanos vemos en Internet son entonces teatrales. Ya hay una decisión antes del juicio. Mire, usted es un periodista muy acucioso. Reitero, lo que escribí, los hombres son presidiarios de las palabras que expresan como de lo que escriben. Y yo me reafirmo en las expresiones señaladas en mi carta. El derecho a la verdad es un derecho fundamental. Y cuando digo que deliberaciones que contradicen la Constitución, lo que estoy sosteniendo es lo siguiente. ¿Quién iba a manejar esa información? Jueces, no cualquier persona. ¿Y qué cosa es la información que se recoge? La búsqueda del contraste y la verdad. Entonces, yo lo que sostengo en mis votos, en minoría, es que frente al interés particular debe primar siempre el interés general. O es que no es de interés general transparentar las elecciones y que gane el señor Castillo, como lo he dicho públicamente en audiencias, que gane el señor Castillo o la señora Fujimori, pero que no exista la polarización en la población. Marchas de un lado, marchas de otros, enfrentamiento entre peruanos. ¿Y sabe quién tenía la llave y la solución a este tema? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo podría permanecer convalidando situaciones de esta naturaleza? Y le pongo un ejemplo muy sencillo. El Jurado Especial de Huancavelica le ha dado al jurado una lección de respeto a los derechos fundamentales, de claridad, de transparencia. Pidió la información de Ompe, pidió la información de RENIEC, cotejó y resolvió. Eso no nos llevaba más de 2 días. Y cotejar los datos o las firmas de OMPE con las de RENIEC, simplemente. Simplemente, y con las actas que... Es una cuestión simple. Para el simple raciocinio, pero difícil cuando la voluntad no lo desea. Claro, esto evidencia una voluntad de ocultamiento. Mire, el que no busca la verdad intenta cubrir o ampararse en posibilidades de falsedad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La falsedad. La falsedad. Mi postura ha sido siempre de búsqueda de la verdad. Y deme 5 segundos. Nadie pretendía un espacio para actividad probatoria. Información, cotejo, transparentado todo, ambas posiciones simplemente reconocerían esto es lo cierto y la población en calma. Además, ¿cuál es la información privada, confidencial que contiene una ficha de RENIEC? Ninguna. En absoluto. Nombre del padre, nombre de la madre, no hay nada ahí de confidencial. Y lo curioso que se trata de proteger es con esa puridad las sentencias del Tribunal Constitucional y de la mismísima Corte de Cortes Internacionales respecto al respeto a la intimidad, es cierto, pero para determinados fines, pues no en manos de irresponsables, iba a estar en manos de jueces. Yo no sé si se entiende eso, ¿no? No le iba a llegar con el respeto de Perico Pérez, no le iba a llegar a Perico Pérez, le iba a llegar a jueces de la nación, jueces electorales, y cuyo mandato en la Constitución está clarísimo. Es obligación de los jueces. Y el que no quiere encontrar la verdad, ya usted saque su propia conclusión. Otro de los síntomas de que algo andaba mal en el jurado fue la renuncia de alguno de los miembros del Tribunal de Honor.
¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque nunca se explicó la razón, pero claramente la salida de la doctora McEvoy y la salida de varios miembros del tribunal era una señal de que las cosas no andaban bien. Usted lo ha dicho. Y sería bueno a tan dignas personas hacerles las consultas que expresen las razones por las que renunciaron. Un hecho inédito. Otro hecho inédito ha sido este banquete de los observadores internacionales de la OEA en la casa del magistrado Rodríguez, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto es normal? ¿Es de rutina o tendría que preocuparnos? Porque se supone que los observadores trabajan directamente con ustedes. ¿Tuvieron reuniones con ellos? Explíquenos un poco cuál ha sido su labor. Los observadores tienen esa labor de observar el proceso. Mire, nosotros tenemos experiencia de haber viajado por el mundo, y eso es otra cosa que le fastidia a una ONG. He viajado por becas de capacitación o por representación. ¿Y cuál es la labor que realiza un observador? Precisamente estar presenciando toda la actividad del proceso en el terreno de acción. Correcto, pero ¿cómo pueden unos observadores que han estado tomándose unas copas en ley seca salir al mundo a decir que nuestra elección fue impecable y ejemplar? Mire, usted está diciendo verdades, hechos notorios, hechos ciertos. Quienes tendrían que darle respuesta son aquellas personas que han venido al Perú para cumplir esa labor y con quienes se hayan reunido en la forma que usted señala. ¿Cómo interpreta usted el comunicado del presidente del jurado, Salas Arenas, en el sentido de que él ha dictaminado su suspensión hasta que se tramite su renuncia al culminar el proceso electoral? ¿Tiene atribuciones Salas Arenas para suspenderlo de su cargo? Para nada, en absoluto, rotundamente no. Y le digo porque yo espero que el señor Salas se rectifique en ese extremo de su resolución. Y lo digo porque el 139 de la Constitución así lo señala, y entre otras normas que sería extenso, él de oficio debería anular ese extremo de su decisión. Segundo, los únicos entes que pueden suspender a un magistrado de este nivel es la Junta Nacional de Justicia, el juez penal en un proceso penal abierto o el Congreso de la República. No el presidente del jurado. La resolución del presidente del jurado no motiva su resolución, no señala la norma en que se ampara para suspender a un funcionario del nivel que la Constitución y la sociedad me ha otorgado. Segundo tema, la señora fiscal de la Nación, a quien todos conocemos como defensora de la legalidad, no ha dicho absolutamente nada. Está convalidando una decisión arbitraria, irracional, en el extremo de la suspensión, por parte del señor Salas. El señor Salas no tiene facultades para suspender. Queda claro. Y no lo digo yo. Que diga él en todo caso cuál es el amparo legal que él tiene. Y si respeta o no respeta la Constitución. Y la pregunta que me hago, ¿qué dice frente a eso la señora fiscal de la Nación, defensora de la legalidad? ¿Qué dice la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué dice el Congreso? Pues el señor Salas tiene en su persona todos esos poderes. Lo que yo canté, lo que escribí en mi carta, ya se plasmó, está plasmando. La represalia que usted anticipó que iba a haber contra usted. Así es. Porque al salir del puesto de miembro del jurado, tendrían que asignarle una fiscalía. Por disposición normativa, por disposición de la ley. Y lo han dejado, digamos, en la nebulosa. Sí, exacto. Y permítame, no me estoy burlando, simplemente que me parece una broma de mal gusto. Ahora, la fiscal se ha mostrado bastante tocada por la mención que hace usted de ella en su carta. Usted dice, creo que con certeza, que
todos los nombramientos de las entidades más importantes han estado a cargo de Vizcarra: Poder Judicial, Ministerio Público, OMPE y los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ella se ha sentido aludida y ha dicho que en modo alguno su nombramiento tiene que ver con Martín Vizcarra. Mire, me sorprende que se sienta aludida cuando, como defensora de la legalidad, no dice nada respecto de la actuación del señor Salas. Uno. Número dos, significa ahora que hasta cuando considere el señor Salas en su raciocinio jurídico, yo estoy suspendido y el señor Rodríguez, si es que él tiene a bien... Rodríguez Montesa, por ejemplo, Rodríguez. Sí, Rodríguez Montesa juramentaría. El Jurado Nacional de Elecciones tendría 2 representantes. Uno suspendido en el jurado. En el jurado existirían 2 representantes. El señor Rodríguez Montesa, si es que vendría, y mi persona. Uno en funciones y el otro suspendido en sus funciones. Absurdo. Me eximo de mayor comentario. ¿Que ahora, se siente aludida la señora fiscal de la Nación? ¿De qué? Que se lea bien. De que usted ha insinuado que la puso Martín Vizcarra. A ver. Que se lea bien mi carta. No habría tiempo para explicar cada punto, que se lea bien. Lo que pasa que ahora, pues, como adelanté, ¿no es cierto?, viene esta avalancha de situaciones. Lo que dice mi carta en breve es que la señora fiscal de la Nación, frente a las reiteradas denuncias que son públicas y que han sido noticiadas por los medios de comunicación, no ha hecho absolutamente nada. Y no, la respuesta de ella es que su jerarquía no le permite determinadas acciones. Nadie está pidiendo que investigue al ciudadano de a pie. Mi carta está expresada respecto a los cuestionamientos de las más altas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Y eso sí es obligación de ella, pero es que ella también empieza a desconocer que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no tienen las prerrogativas que la Constitución señala. Esta ha sido solo la primera parte de la entrevista con el magistrado Arce. Hoy pasó algo curioso. Parece que tanto en el Jurado Nacional de Elecciones como en la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura luego del referéndum que hizo el Lagarto, ¿se acuerdan? Del sí, sí, no, 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 sí, ese. Bueno, hoy estaban muy apurados por saber qué habría dicho Arce Córdoba en esta entrevista, ¿no? Y hacia la hora del almuerzo había mucha tensión, había mucha crispación, mucha necesidad por saber de qué habría hablado, ¿no? Y no aparecía la promoción en video, solamente había una foto en las redes sociales. Y había muchos apuraditos por ver la promoción. ¿Qué cosa dice Arce? Solamente con la foto que pusimos en las redes sociales para anunciar que teníamos la entrevista, la Junta Nacional de Justicia lanzó una nota de prensa muy severa, muy cejijunta, diciendo que habría un procedimiento disciplinario inmediato al fiscal supremo Luis Arce Córdoba, y las razones: su apartamiento arbitrario del cargo de miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, haber proferido en su carta expresiones ofensivas contra altos funcionarios del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto obviamente se entregó a los medios de prensa, pero antes habían dejado esta carta en el domicilio del magistrado Arce Córdoba, en la cual se le notifica un informe, ¿no?, sobre una instrucción o una investigación que se le ha iniciado, ¿no? Y se le anuncia la vista de su causa para el día 5 de julio a horas 9 de la mañana, ¿no?, para que informe oralmente ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia mediante videoconferencia. Pero esta notificación no tiene que ver con el proceso disciplinario necesariamente. Tiene que ver también con una denuncia que ya le habían hecho a Salas Arenas y que fue notificada, perdón, a Salas Arenas no, a Arce Córdoba, y que fue notificada con tardanza. Es decir, una denuncia que había aparecido en un medio de comunicación antes de que el propio interesado se informara sobre el caso.
Con esto vamos a regresar y vamos a regresar también con la segunda parte de la entrevista y nuestra explicación de esta aparición estelar de Vladimiro Montesinos en la elección del 2021, como lo venía haciendo desde hace ya 4 elecciones presidenciales.